En el año de 1948, año del nacimiento de la propiedad horizontal, en el mundo ocurrían grandes hechos, como el asesinato del líder político Mahatma Gandhi. En Estados Unidos, 3 físicos inventan el transistor, lo que sería un cambio radical en la forma de comunicarse de aquella época. Se crea el Estado de Israel tras la independencia del Reino Británico. En Nueva York se crea la Organización Mundial de la Salud y se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Colombia hubo 3 sucesos importantes: la creación de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Bogotá, el nacimiento del fútbol profesional colombiano y la muerte del líder político Jorge Eliezer Gaitán, lo que genera el suceso conocido como el Bogotazo, un hecho más que importante que da nacimiento a la propiedad horizontal. La propiedad horizontal en Colombia ha tenido a lo largo de los años diferentes formas de regulación. Inició con el decreto 1286 del año 1948, decreto que fue una respuesta del gobierno nacional al éxodo de las personas del campo hacia la ciudad, producto de la violencia que para aquellos días se presentaba entre los grupos liberales y conservadores, lo cual trajo consigo que en las diferentes ciudades se dieran cordones de miseria o asentamientos subnormales, aunado a lo anterior a los fenómenos del 9 de abril del año 1948, que por lo menos para el caso de Bogotá dejó la ciudad en llamas. Fue por esto que el gobierno nacional buscó a través de este decreto, 1. La reconstrucción rápida de la ciudad, conjurar los problemas de falta de vivienda para las personas y tercero, optimizar los recursos económicos. Finalmente se convertiría en la ley 182 del año 1948, impuso a todos los copropietarios la obligación de contribuir al mantenimiento de los bienes comunes en proporción al valor de su piso o departamento, situación que en la actualidad se mantiene de alguna forma muy parecida. Esta ley 182 del año 1948, pues de alguna forma vino a reglamentar el régimen de comunidad en una nueva figura denominada propiedad horizontal. El primer gran cambio importante en la propiedad horizontal se dio en el año de 1985. En aquella época se presentaron hechos importantes a nivel mundial, como la realización de la primera edición del Mundial Juvenil de Fútbol en la Unión Soviética. Se lanza al mercado el icónico juego de Nintendo Super Mario Bros. Y el Windows 1.0. En Colombia se inaugura en Río Negro el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. También se da la toma de Palacio de Justicia y a los pocos días de esta ocurre la tragedia de Armero. Posteriormente, en el año 85, tenemos la Ley 16, ley que sin derogar la Ley 182 vino a regular la propiedad horizontal de una forma diferente. Creó por ministerio de esta ley la persona jurídica en la propiedad horizontal, que pasó a ser la dueña de los bienes comunes. Los propietarios eran los dueños de las unidades privadas y la persona jurídica de los bienes comunes, y los propietarios tenían un índice de participación en la persona jurídica. Un año después, el contexto internacional estuvo enmarcado por acontecimientos desarrollados dentro de la carrera espacial. La sonda Voyager 2 pasa cerca de Urano y se descubren 10 nuevos satélites alrededor de este planeta. En Estados Unidos, el transbordador Challenger está ya a pocos segundos de su despegue. La Unión Soviética lanza su estación espacial y el cometa Halley hace su última aparición del siglo. Después de 74 años es encontrado el Titanic en el Océano Atlántico. En el ámbito deportivo se celebra la Copa Mundial de Fútbol en México. En el contexto nacional se inaugura el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El Papa Juan Pablo II llega a Colombia y es electo como presidente Virgilio Barco. Esta dualidad normativa de la Ley 182 y la Ley 16, que coexistían en forma paralela, fue reglamentada por el Decreto 1365 del año 86, verdadera norma que nos permitió avanzar mucho más en el tema de la propiedad horizontal, toda vez que vino a suplir todos los vacíos normativos. Determinó el tema de la responsabilidad del administrador, el tema de la representación legal, el tema de la personalidad jurídica, de la personería jurídica del administrador, el título ejecutivo para el cobro de las expensas comunes, la forma de convocatoria de las reuniones de asamblea de copropietarios. Y en general, creemos que nos dio muchas soluciones normativas al tema de los conflictos en la propiedad horizontal, normas que en la actualidad se mantienen vigentes, reproducidas en la Ley 675 del año 2001.
El siguiente cambio ocurrió en el año de 1998 y los principales sucesos internacionales empezaron con la realización de la Copa Mundial de Fútbol en Francia. La compañía Windows lanza al mercado su sistema operativo Windows 98. En Estados Unidos se crea la compañía Google y las grandes potencias comienzan la construcción de la Estación Espacial Internacional. Hugo Chávez es electo presidente de Venezuela, mientras que en Colombia aparecen los canales privados de televisión y Andrés Pastrana es el vencedor en las elecciones presidenciales de este año. Posteriormente encontramos la Ley 428 del año 98, que reglamentó una forma diferente a la propiedad horizontal incorporándola dentro de las unidades inmobiliarias cerradas, estableciendo que varias copropiedades podrían organizarse y encerrarse. Situación que trajo algunos problemas toda vez que esta legislación permitía que el espacio público se pudiera cerrar, lo cual fue declarado inconstitucional por nuestra Corte Constitucional, como era apenas lógico. Pero el tema de las unidades inmobiliarias cerradas también fue tenido en cuenta por la Ley 675, que establece una forma de participación para ese tipo de copropiedades que se deseen organizar en unidades inmobiliarias cerradas. El último cambio importante en la Ley de Propiedad Horizontal ocurrió en el año 2001. El hecho más importante a nivel internacional fue el atentado a las Torres Gemelas. También, en Estados Unidos se elige como presidente a George Bush. A nivel corporativo, nace Wikipedia en español y Apple lanza al mercado su reproductor de música, el iPod. Fallece George Harrison, integrante de la famosa banda de pop rock The Beatles. En Colombia se disputa la Copa América, en la que finalmente Colombia se consagra campeón de este evento. Y finalmente tenemos la Ley 675 del año 2001, la legislación actual, que hizo fue una compilación de normatividad, lo que estaba en la Ley 182 referido al régimen de las comunidades, a la Ley 16 en cuanto a la persona jurídica y la Ley 428 de las unidades inmobiliarias cerradas. Pero en la actualidad tenemos parcelaciones, parques industriales, centros comerciales, inclusive estadios de fútbol sometidos a propiedad horizontal. La Ley 675, con todas sus bondades, con todas sus dificultades y vacíos, nos ha venido acompañando. Y es así como completamos 70 años de legislación de propiedad horizontal. Sabemos que es un régimen jurídico que no es perfecto, porque allí tiene muchos matices y muchos conflictos, por todos ellos a veces por realidades y caprichos personales. Sabemos que en el futuro necesitaremos nuevas reformas, o más que reformas, nuevas leyes que regulen ese tema de la propiedad horizontal, pero particularmente el estatuto del administrador de propiedad horizontal, que es allí donde en la actualidad se encuentran desprovistos los administradores de una legislación que los regule y de alguna forma que los dignifique. Sabemos que este régimen jurídico tiene una proyección porque la actividad edificadora no cesa. Solamente vas a mirar hacia el horizonte para encontrar nuevos proyectos habitacionales, parques industriales, edificios de oficinas y todo tipo de copropiedades de uso comercial, residencial, mixto, de tipo urbano y de tipo rural. Pues nada amigos, esta es una compilación muy aplicada de lo que ha sucedido en estos últimos 70 años de propiedad horizontal. Un régimen jurídico que, aunque imperfecto, es en el que en la actualidad vivimos el 70% de la población colombiana.